damos la bienvenida a la asambleísta Natalie Morillo. Ella es la asambleísta de la bancada ADN, de la bancada oficialista, que claro, impulsa, respalda la posición del Ejecutivo de publicar a manera de decreto ley esta ley denominada antipillos, luego de que la Asamblea decidiera publicar, o mejor dicho, negar y ordenar su archivo tan solo en primer debate. Hemos hablado en extenso en la entrevista anterior con Pablo Santillán respecto del procedimiento parlamentario y la formación de leyes, y ha sido absolutamente clara la posición, en este caso técnica, imparcial. Vamos a escuchar cuál es el punto de vista de Natalie Morillo, que forma parte del bloque oficialista. Natalie, bienvenida a Ecuador Radio. Buenos días. Freddy, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora a través de Ecuador Radio. ¿Cuál es el punto de vista del bloque? ¿Cómo miran esto? Muchos dicen que está en el limbo y no está en el limbo porque ya está publicada la ley. Así es, justamente eso le iba a responder. En el limbo no está. Nosotros hemos seguido y hemos actuado en derecho, siguiendo incluso lo que dice el artículo 137 de la Constitución de la República, que señala precisamente que una ley económica urgente tiene que ser debatida en dos debates, en dos. No sé por qué algunos eruditos que ahora quieren darse de que saben muchísimo del tema parlamentario, dicen que puede hacerse en uno como en una ley ordinaria, y no. La 137, el artículo 137 de la Constitución, no de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que se tiene que hacer en dos debates, precisamente para que los asambleístas con la ciudadanía y con los expertos se pueda debatir, se pueda recibir los aportes, y en el caso de que en un segundo debate realmente se crea que, o se considere que la ley no sirve o que es impuestera o lo demás, como se ha dicho de esta ley, pues que se archive, pero en dos debates. Tenían hasta la semana anterior para poder hacerlo. No sé cuál era la prisa de ciertos legisladores de archivarla y negarla en primer debate. Claro, lo fundamental aquí es que no hubo una discusión seria como se debe esperar, sea cual sea el proyecto de ley, porque para eso está la Asamblea, para generar una normativa que en este caso es de iniciativa del Ejecutivo, analizarla con seriedad, su contenido, y luego del análisis correspondiente decir, ok, pasa la ley con estas modificaciones, o no pasa y se archiva, etcétera, y el procedimiento parlamentario observa con absoluta claridad los pasos que en cada circunstancia puede optar el Ejecutivo, que es el colegislador. Pasemos a hablar del contenido de la ley, Natalie. La ley antipillos, así denominada, se ha vendido simplemente con la posibilidad de modificar el porcentaje de impuesto que actualmente es del 1%, que se grava a las transacciones de vehículos usados. Se modifica, tiene un piso del 0,75% y puede llegar hasta el 5% dependiendo del costo del vehículo sujeto de la transacción. Pero la ley tiene mucho más cosas que no se han analizado, Natalie. Así es, Freddy, es una ley, como se lo menciona, es una ley antipillos, no es una ley recaudatoria, es una ley regulatoria, precisamente porque vemos que la economía criminal es la que se apodera y es la que precisamente financia al poder criminal, a las economías, al crimen organizado. Ustedes podrán ver que incluso el crimen organizado opera o tiene mayor equipamiento que la propia policía o las Fuerzas Armadas, precisamente porque tienen dinero. Las Naciones Unidas, en un informe que sacaron, señalan que el 10% del PIB del Ecuador es producto del lavado de activos. 3.500 millones de dólares en números redondos. Entonces, eso es lo que se quiere combatir, precisamente. Queremos congelarles el dinero para poder quitarles el poder. Aquí se ha dicho que es una ley que va aquí, o sea, que es precisamente recaudatoria, que es para generar más impuestos, pero no es así, Freddy. Actualmente, a todos los ciudadanos, para que nos escuchen y quienes no saben, actualmente o anterior a esta ley que se publique, nosotros cuando comprábamos un vehículo usado pagábamos el 1% al SRI en el tema de tributos. Ahora, con esta ley se bajó al 0.75 y se puso un techo de hasta $20,000.
de los 20,000 a los 50,000 dólares se va a continuar pagando el 1% que pagamos actualmente. Y para los que compremos un vehículo de menor gama, de menor precio, de los 20,000 dólares, nos bajan al 0.75. Y a partir de los 50,000 dólares en adelante se pone una tabla, que hay una tabla hasta el 4.5%. Pero Freddy, entonces dígame usted, ¿a quiénes? Hay algunas personas que dicen que sí, que las personas que menos tienen son los más afectados. ¿Quién tiene para comprarse un carro de más de 50,000 dólares? ¿A quiénes se les va a cobrar un porcentaje más? Aquí hay que ser un poquito, hay que pensar y hay que ser claros, críticos, hay que tener sentido común y precisamente demostrarle a la ciudadanía eso, que no es un fin recaudatorio, es precisamente para poder ir, esta ley antipillos es una herramienta para poder ir en búsqueda de estas economías criminales, estas economías que están financiando el crimen organizado que tanto daño nos está haciendo como nación. Es de escala que usted nos describe, que lamentablemente no está en la ley porque va a tener que estar en el reglamento, y esa es otra observación que se lo hace, cuando en un reglamento que tiene potestad de ser emitido desde el Ejecutivo se deja esa posibilidad de marcar una tabla, una escala. Esta se puede cambiar con mucha rapidez y facilidad sin pasar por la Asamblea. Las leyes son las que pasan por la Asamblea, que son las que ponen el marco que acaba de describirnos la asambleísta Morillo. Ahora, el tema es que desde el punto de vista estricto, gravar con un porcentaje mayor a las transacciones de vehículos usados de alta gama, en este caso de más de 50,000 dólares, donde iría el peso de la ley, no nos parece que estaría atacando necesariamente al lavado de activos, porque ciertamente se ha señalado a los parques de vehículos usados como sitios o formas que utilizan para el lavado de dinero, pero ya cuando llegan a ese patio ya está lavado el dinero probablemente, y el impuesto le van a gravar a la persona que no necesariamente se está nutriendo de un dinero mal habido. Freddy, usted que es un periodista muy ilustrado y de los pocos buenos que quedan en el país, usted precisamente sabe que salieron casos como el Metástasis, Purga, Plaga, en donde se evidenció que por el medio del tema de los patios de carros, por el tema incluso de la compra y venta de vehículos usados, existía el tema de lavado de activos. Incluso en Metástasis se detectó que un ex oficial de la Policía Nacional estaba involucrado también. ¿Y cómo realizaban estas transacciones? ¿Qué es lo que permite esto? Esto permite levantar las antenitas, prender las antenitas para que la UAFE vaya y les congele el dinero. Algo que también se oponían, que les congelen y que no puedan, porque en el momento en que existe, como usted sabe, en el momento en que aquí existe una investigación, usted puede hacer una transferencia a terceros para que no le quiten el dinero mal habido. Ahora, con esta ley antipillos, lo que se va a realizar es que en el momento en que usted esté con una investigación, se le congelen automáticamente estos dineros ilegales y que puedan devolvérseles a donde se han robado, que por lo general es al Estado, y que nosotros podamos recuperar. ¿Cuántos corruptos, cuántos casos de los que están ahorita, que están en el tema judicial, el dinero dónde está? Eso es lo que nosotros vamos a recuperar. El dinero mal habido nosotros lo vamos a volver a traer al Estado, a donde le pertenece, y a la ciudadanía, para que pueda ser incluso este dinero utilizado en lo que realmente sirve, que es seguridad, que ahorita necesitamos salud, que necesitamos educación, y a eso es a lo que nosotros estamos avanzando. Nosotros ya no queremos seguir regresando a ver por el retrovisor, tenemos todo un parabrisas delantero para poder ver hacia el norte y poder ver a dónde nos estamos dirigiendo. Y es eso lo que necesitamos en este momento, y dejar esta pugna y este divorcio que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente envió una ley económica urgente, hizo el proceso como se tenía que hacer, cumplió los requisitos, pasó por el CAL, pero la Asamblea Nacional empieza con la pugna y dice: no señor, le voy a archivar en primer debate. Algo que no se ha visto en esta legislatura. Escuchaba ayer, perdón Freddy que me alargue, pero escuchaba ayer algún asambleísta que decía que el presidente de la República, cuando era asambleísta, también había votado por el archivo en primer debate de una ley. Pero no era una ley económica urgente, era una ley ordinaria. Y en una ley ordinaria sí se puede archivar en primer debate. Por favor, sentido común, y dejemos de engañar a la ciudadanía, que precisamente la ciudadanía está cansada
de esta politiquería y tantos temas que ahorita deberían estar en el tapete, no lo están por este divorcio y esta pugna de poderes que existe. De acuerdo, usted ya dio a conocer una disposición importante de este proyecto de ley, que ya es ley porque está publicado en el registro oficial, que es la posibilidad o la atribución que tiene la UAFE de congelar los fondos de un sujeto de investigación por presunto lavado de activos. Eso está muy bien, suena muy bien, porque evitaría que en el curso de la investigación y hasta que llegue la sentencia como es actualmente, esos dineros puedan mudar hacia otros lados, hacia otras personas, que es lamentablemente con lo que nos encontramos en la función judicial cuando se emprende un proceso de investigación penal. Lamentablemente pasamos de un extremo al otro extremo. También puede haber el riesgo de que le congelen por temas políticos los dineros por una presunta investigación, y ese congelamiento de recursos pueda representar nada más y nada menos que la quiebra de una empresa X, cualquiera. ¿Ese riesgo está ahí? Sí, siempre van a existir riesgos, pero creo que precisamente eso es lo importante, que tengamos personas probas que estén en las unidades y en las instituciones de control. Debe existir una depuración en todas estas, en todos estos organismos, en todas estas instituciones, para que precisamente no tener estos miedos de que puedan ser investigados a dedo. Ahora, frente a esto también tenemos la designación a dedo, vale decir, en este caso por el presidente de la República, de quien maneje la unidad de análisis financiero, la UAFE, que antes o hasta actualmente se elige de una terna. Claro, pero se elige, o más bien en el pasado, por medio del Ejecutivo, ahora pasa a la Asamblea Nacional. Pero con un nombre propuesto directamente por el Ejecutivo. Claro, pero igual es escogido por la Asamblea Nacional, igual se envía una terna, pero es la Asamblea Nacional la que lo elige. Entonces, más bien se le está dando las atribuciones a la Asamblea Nacional, algo que pasa incluso con el proyecto que estamos tratando en la Comisión Ocasional para la reforma al artículo 5, para volver a traer las bases militares extranjeras. Aquí se habla de la falta de soberanía, que le vamos a ceder espacio o territorio a otros países, cuando no es así, y precisamente la Constitución y la Corte Constitucional en su dictamen es súper clara. Bajo qué parámetros, bajo qué requisitos se va a poder realizar o se va a poder hacer una cooperación internacional con otro país para poder tener las bases militares extranjeras de vuelta. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con Natalie Morillo. Ella es asambleísta de la bancada ADN. Hablamos sobre la denominada ley antipillos, más que sobre su procedimiento, que es estéril esa disputa, más aún cuando ya está publicada y convertida en decreto ley, publicada en el registro oficial. Hablamos más bien del contenido de esta ley urgente en materia económica, que espera, además, dicho sea de paso, la emisión de un reglamento para su ejecución plena. Y eso seguramente tardará unos 90 días hasta que eso ocurra. Otra de las disposiciones, asambleísta Morillo, establece la obligatoriedad de convertirse en sociedades anónimas a los equipos de fútbol profesional, por ejemplo. ¿Cuál es el espíritu? ¿Hacia dónde apunta esta disposición? Hemos visto también, no solamente en el Ecuador, recordemos lo que dijo el ex embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, que señalaba que dentro de muchos equipos de fútbol existía también el lavado de activos, y que se tendría que investigar, y que incluso muchos ya estaban asustados por las investigaciones que estaba llevando a cabo la Fiscalía General del Estado. Ingresar o decir cuáles son los nombres mal haría yo, porque esto está en un proceso de investigación bajo la Fiscalía General del Estado, pero precisamente por esto no es algo que le salió del estómago al jurídico de la Presidencia de la República en el momento de elaborar este proyecto de ley, sino que más bien basados y realizando un intercambio de información con la Fiscalía, que está llevando estos procesos, y es de donde se levanta esta necesidad de controlar y donde necesitamos
hacerles un pare para que no siga produciéndose esta economía ilegal que realmente opera en conjunto con muchos políticos también que están dentro de esta estructura criminal. Pero aquí otro tema también importante es que se va a regular el mercado negro de las criptomonedas, Freddy. Un tema que en el país no existe regulación. Incluso vemos que por este lado el tema de la pornografía infantil se ha apoderado porque no hay quien regule esto. Incluso el narcotráfico también, por medio de las criptomonedas, existía este vacío legal en la Constitución, existía este vacío legal en la legislatura ecuatoriana, y con esta ley antipillos pues ya va a tener un pare y ya no se va a seguir permitiendo que nuestros menores también puedan seguir siendo secuestrados por medio de estas criptomonedas. ¿Qué dice la norma en torno a la regulación de la inversión en criptomonedas? Le voy a leer. Dice que los proveedores de servicio de activos virtuales deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE sobre sus transacciones, algo que actualmente no hacen. Bueno, la mayoría de ellas están fuera del país. Claro, pero ya va a haber justamente una regulación, y quienes no estén o estén exactamente fuera, porque sabemos que existe también el tema de la pedofilia que viene desde fuera, o que utilizan a nuestros niños y no lo conocemos dentro del ámbito o dentro de las plataformas del Ecuador, sino que las llevan a otros países, pues se les va a regular y se hará un pare para que estas plataformas no puedan funcionar en el Ecuador. ¿Quiénes o qué instituciones van a ser las encargadas de elaborar el reglamento de esta ley, Natalie, para que tenga una plena aplicación? Estimamos que será en la práctica desde abril. Sí, estarán los involucrados, los expertos precisamente de la UAFE, que estarán también por parte de los jurídicos de la Presidencia de la República, Fiscalía General del Estado y otras instituciones involucradas en el control de esto. Están trabajando ya en ello. La tabla, por ejemplo, para el cobro del impuesto a los vehículos usados, seguramente le corresponderá al SRI. Así es, pero la tabla ya existe, es una tabla que la puedo leer. El rango es desde $0 hasta $20,000. Se hace una reducción del impuesto que se paga actualmente. Actualmente pagamos del 1%, se pagará el 0.75%. De $20,000 con un centavo a $50,000 se continuará pagando lo que actualmente pagamos, que es del 1%. De 50,001 centavos hasta $60,000 va subiendo 1.25%. De 60,000 hasta los 70,000, 2.25, de 70 a 80, 3.25, y de 80,000 en adelante el 4.25%. Ahí tienen ustedes un poco el análisis del contenido del proyecto de ley convertido ya en un decreto ley con su publicación en el registro oficial, más allá de la disputa que puedan tener el Ejecutivo y el Legislativo respecto de si es o no legal, constitucional, el procedimiento del Ejecutivo de mandar a publicar la ley, y también respecto de si es legal y constitucional la decisión de la Asamblea de negar y ordenar el archivo en primer debate de este proyecto de ley urgente. Permítame ocupar los pocos minutos que quedan, asambleísta Morillo, para hablar sobre lo que la Asamblea se ha pronunciado anoche con una resolución demandando al Ejecutivo la suspensión inmediata de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Archidona, que viene motivando una serie de paralizaciones de la sociedad civil de Archidona en la provincia del Napo, y que han fracasado intentos de diálogo, algunos que han existido inclusive dentro de esta misma semana. Bueno, nosotros vemos que existe un hacinamiento en el país, en las cárceles del Ecuador. Parece que no se ha revisado cuál es el fin, el objetivo de este tema, y es precisamente poder darle un alivio o sacar a los cabecillas de ciertos sectores para poderlos llevar a un lugar alejado y que deje de haber este problema o estas crisis que sabe haber de inseguridad carcelarias dentro de las cárceles, que hemos visto que es lo que pasa en Guayaquil, que están los drones, que se llegan con el tema de drogas, con celulares y demás. Esta sería una cárcel para cierto sector de la población penitenciaria, carcelaria, que estaría dentro de este lugar, que incluso ha sido igual también analizada por parte del SNAI, que
a quiénes se llevaría a este lugar. Claro, una cárcel se convierte en un vecino indeseable para todos, ¿no? Una cárcel, un basurero, un relleno sanitario. El Ecuador ha sido escenario de una serie de protestas de grupos humanos que se oponen a tener como vecino una cárcel. Ya pasó eso cuando construían la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Y claro, los objetivos del gobierno son unos, pero la posición de la población civil es diferente. Ese es el punto medular de esta confrontación. Nadie quiere tener un vecino indeseable. ¿Qué hay con ello, en cambio? Sí, vamos a seguir nosotros y el gobierno va a seguir con la sociabilización con todos los habitantes del sector, porque tampoco se les va a imponer, sino que se va a revisar y se va a llegar a acuerdos en el lugar exacto donde ponerlo, porque muchos decían no nos oponemos a que se construya la cárcel, sino dónde se lo está construyendo o dónde se lo quiere construir. Bueno, entonces, ellos argumentan que está cerca de al menos 4 o 5 establecimientos educativos. Así es, eso es lo que han señalado. Nosotros igual vamos a seguir en esta sociabilización con la ciudadanía, porque todavía no está construida ni se ha puesto una primera piedra, para ver cuál es realmente, porque usted sabe que también cuando hay estos temas, y teniendo en cuenta que estamos en una pre-campaña electoral, pues a veces se dice, o los políticos o los que están de candidatos salen a decir más de lo que realmente es. Entonces se va a realizar esta sociabilización y mediante un acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía, pues se revisará y se pondrá el lugar donde sea un fin para ambos, que sea un acuerdo de ambas partes. Sabemos que la extensión tiene varias hectáreas y sabemos que ya está definido dónde se va a construir la cárcel, y esa cárcel, a decir de la alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa, está dentro del centro urbano, está cerca de escuelas, y por más que usted le modifique la ubicación dentro de ese espacio, pues va a seguir teniendo una condición similar la ubicación de esa cárcel. Claro, pero se podría salir de ese círculo y llevarla más a la interna, donde sea más selva. Pero ahí también van a saltar el tema de los derechos humanos, diciendo que se les lleva a los presos a una zona alejada y que la familia o sus cercanos no van a poder irles a visitar. Siempre vamos a tener un conflicto de intereses por el un lado o por el otro. ¿Qué va a pasar, asambleísta Morillo, con la asamblea que ya mismo entra en vacancia y luego pues se va un número importante de legisladores a hacer uso de licencia para hacer campaña electoral que arranca formalmente el 5 de enero y vamos a tener una asamblea que va a tener suplentes desde el CAL hasta un número importante, me parece que es superior a 40 con legisladores alternos? Todavía no sabemos, todavía no se ha tratado con un tema tan importante como este, que deberíamos estarlo ya revisando en la Asamblea Nacional. Como usted dice, en el CAL va a quedar una sola persona, no hay un reglamento, se supone que el CAL, los vocales, no pueden ser sus suplentes o sus alternos, no pueden estar en el CAL. La única que quedaría en el CAL es Esther Cuesta, que no está de candidata, uno de 7. ¿Qué va a pasar con los proyectos o los temas que se estén tratando en el CAL? Me imagino que van a quedar en nada, porque no puede ser ella juez y parte, o sea, ¿cómo vota? Sí o no, un solo voto. Y entonces esto no está definido, no se ha sabido, porque claro, serían 20 días aproximadamente que estarían los suplentes y los alternos principalizados en la asamblea mientras que dura la campaña electoral. Todavía no se ha revisado eso, todavía no nos han comunicado, así que todos estamos con la misma incertidumbre que usted. Ese es un tema pendiente que lo analizaremos en las siguientes entrevistas, ojalá con una respuesta a cómo va a funcionar la asamblea. Hay legisladores que están candidatos para la reelección, que son ponentes de proyectos de ley, que son ponentes en juicios políticos. Todo esto va a entrar en una pausa en la Asamblea Nacional mientras decurre la campaña. Va a haber un frenazo más allá de la deuda que ya tiene la Asamblea en su conjunto con la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias a Natalie Morillo, asambleísta Morillo, quiero corregir, asambleísta de la bancada
oficialista de ADN. Gracias, asambleísta, por habernos atendido. Gracias, Freddy, por la invitación. Siempre es un gusto poder estar en este espacio. También para nosotros. Son las